¿Cuántos creen que el Señor es el que se lleva toda la honra, toda la gloria y toda la honra? Amén. Dios es el que nos da a nosotros la capacidad de poder hacer, de poder movernos en su voluntad. Espérame, amada, por favor. En esta mañana, hermanos, el Señor nos trae un mensaje, el cual nos va a hacer a nosotros recapacitar, pensar y darnos cuenta dónde estamos y cuán grande y cuán alto Él es y cuánto hemos crecido nosotros como cristianos. Y me encanta esto porque podemos reconocer si necesitamos un poquito más de alimento, porque la palabra nos exhorta y nos enseña que verdaderamente nosotros necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios y no Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, pero Dios tiene toda autoridad, tiene todo poder para hacer con otras personas lo que Él quiere hacer. Si nosotros no lo hacemos, el Señor lo usa a otra persona. Así que nos ha puesto a nosotros en este lugar, ¿para qué? Para que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Y yo he llamado a esta prédica, nutridos con el alimento espiritual de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted diga la palabra nutridos. Todos aquí en este lugar buscamos el mejor alimento para nutrir nuestros ¿qué? Nuestros cuerpos, ¿no es verdad? Todos en este lugar queremos estar saludables. En lo espiritual, de igual manera, operamos en ese principio. Nosotros queremos ser fuertes en el Evangelio. Y yo últimamente me he dedicado mucho a plantar. Me ha dado por eso, no sé si es la edad, pero me ha dado por sembrar muchas plantas en la casa. Y le dedico mucho tiempo. Aunque no tengo tiempo, tomo un tiempo para dedicarle a esas plantas. Y entonces le voy a pedir a mi hermanita Génesis, por favor, y les voy a enseñar algo, hermano, que se van a sorprender. Para que ustedes vean cuán importante es nutrir nuestra vida espiritual. Resulta ser que una vecina del frente de mi casa me regaló muchas semillas de frutabomba, o papaya, como le dicen ustedes. No sé cómo cada país tiene un nombre diferente. Y me dijo, me trajo esto. Y yo las miré y dije, bueno, voy a hacer un semillero. Y me hice un semillero. Y salieron como 60, 70 matas. Y de esas matas yo cogí y fui escogiendo las mejores y las fui plantando. Pero también tomé varias de esas maticas y fui regalando a muchas personas. Hay hermanos aquí que les he regalado plantas de las que sembré. Y dentro de esas matas, el vecino mío de atrás, le regalé unas 10 o 12 matas de frutabomba a la altura de las matas que yo tenía. Quiere decir que las que yo tengo son hermanas de las que yo le di a él. Y entonces yo descubrí algo los otros días y dije, de esto voy a preparar una palabra para la iglesia, porque el Señor se glorifica de cualquier manera. Esta matica que apenas ustedes ven, no sé si la pueden ver, es una mata de frutabomba. ¿Ven las hojitas arriba? ¿Ven? Eso es una mata de frutabomba. Está confundida entre la hierba. Lo primero que vamos a ver es que él casi no le ha limpiado el espacio. Ahora van a ver las matas hermanas de esa que yo le di. A ver, Génesis. Pasa la otra. Es la misma planta, en el mismo tiempo sembrada, en la misma tierra, pero hay una gran diferencia. Yo he empleado tiempo en estas matas. Pueden ver, yo le he limpiado toda la mala hierba que tiene alrededor. Yo le remuevo la tierra todas las tardes, cuando tengo un tiempo, cojo el asadón y le remuevo la tierra. Y aparte de eso, la nutro con un abono que me trajo un amigo que planta, y yo le pongo ese abono. No se lo puedo decir a mi vecino porque en un momento se me engrandeció. Él sembró matas en un tiempo, yo le enseñé a sembrar a él, y entonces él sembró las de él no tenían agua y las mías no tenían agua. Y él se paraba y nos parábamos y dice, mira las mías cómo están. ¿Qué pasa con las tuyas? Le digo, Jimmy, I don't have water. Yo no tengo agua, tú tienes sprinkler, yo no tengo agua. Entonces ahora él se para la parte de frente y me dice a mí, pero ¿qué tú estás haciendo con tus matas que mira que las mías no crecen? Y yo le digo, you gotta pray for your tree. Tú tienes que orar por tus matas. La única diferencia es que yo oro por las mías. Pero como él no cree, yo lo estoy evangelizando, él lo he puesto a pensar. La oración tiene poder. No para crecer esa mata, para que dé fruto fuera de tiempo. Entonces este mensaje yo quiero que ustedes lo guarden. Para que nuestra vida espiritual crezca, nosotros tenemos que usar los ingredientes que la palabra nos va a enseñar en esta mañana, para que podamos crecer a la altura que Cristo quiere que nosotros crezcamos. Entonces vamos a ver, lo primero que yo le hice con esas plantas fue, las limpié.
Y tenemos que limpiar de nuestra vida espiritual todo aquello que no viene acorde con lo que vamos a ir descubriendo en la palabra. Yo removí la tierra y saqué toda mala raíz que había alrededor de esas matas de hierba que podrían nacer nuevamente y copar. Es lo que no ha hecho él en las plantas de él. Otra cosa que hice, le he dedicado tiempo y tiempo de excelencia, porque he llegado cansado del trabajo y no me importa. A veces llego con mi ropa de trabajo y me pongo y la esposa mía me dice, oye, pero no vas a pasar. Le digo, tranquila, tú querías un jardín, yo hago las cosas con excelencia. Ella decía que quería tener un jardín, yo le digo, te voy a hacer un huerto. Entonces ella protesta ahora porque le gasto mucho tiempo a las plantas. Pero yo tengo que hacerlo bien como hago las cosas para el Señor. Lo otro que yo hago, yo conseguí el nutriente específico para esa planta. Porque no todas las plantas llevan el mismo abono. Tú tienes que descubrir cuál es la que alimenta esa planta para que se desarrolle y dé el fruto que tú estás esperando. Entonces, esa es la base que vamos a usar nosotros en la palabra. Y vamos a ir por eso, hermanos, a Segunda de Pedro. Y vamos a leer del capítulo 1. Y vamos a leer del 3 al 8. Y póngase usted en su mente ahora mismo que usted es esa planta. El maestro, cuando predicó y hablaba parábolas, el Señor usó muchas veces plantas porque era la forma más fácil de hacer entender a aquel pueblo que eran agricultores. Y entonces nosotros no somos agricultores, pero tenemos algo que nos ha dado el Espíritu Santo que se llama discernimiento. Ya el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y es el que nos va a alimentar a través de la obediencia que nosotros hagamos a través de su palabra. Y vamos a ver qué dice la palabra aquí en Segunda de Pedro. ¿Qué dice la palabra? ¿Todos tienen la Biblia, hermano? ¿Todos tienen Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a comenzar en el versículo 3. Y vamos a descubrir, ¿ok?, de qué debemos nosotros nutrirnos para crecer y no ser una planta que esté sentada plantada en este lugar, pero que no crezca y no dé frutos. ¿Qué dice la palabra, hermana? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Un momento, hermana Isel. Lo primero que vamos a definir aquí es que dice que como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino ¿qué? Poder. Todo a nosotros ha sido dado ¿por quién? Por el poder de Dios. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este momento, Dios amado. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos capacite, que nos enseñe, Señor. No permita que salga de mi boca ninguna palabra, Dios amado, Señor, que vaya a herir a mis hermanos, Señor. Si no solamente permite, Padre amado, que salga de mi boca una palabra sabia, una palabra guiada por el Espíritu Santo, Señor, para que nos enseñe, Padre Santo, Señor, nuestras cosas que tenemos que cambiar, Dios amado, y nos ayudes a cambiarla, Padre amado, Señor. Pasa carbones encendidos por mi boca, Padre amado, que no salga palabra de hombre, sino la palabra dirigida a través de tu Espíritu Santo, que es la que tiene poder, autoridad para hacer el cambio en el hombre y la mujer que la escucha, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Lo primero que vamos a definir aquí, hermano, vamos a ir al capítulo 5 y voy a leer yo el capítulo 5 nuevamente, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros crecer, tenemos que querer crecer. El factor número 1 del cristiano es que nosotros debemos de querer, añorar, crecer en la palabra. Y entonces el Señor, cuando nosotros queremos crecer, el Señor automáticamente empieza a nutrirnos en la sabiduría para que entendamos el propósito por el cual el Señor nos llamó. Y dice: por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Vamos a tomar que cada cosa que vamos tomando aquí es un ingrediente, es un alimento espiritual, es el abono para que nosotros podamos mostrarle al mundo, a Dios y a todos los que nos rodean que hemos hecho un cambio en nuestras vidas.
Estamos nutridos de la palabra. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al conocimiento, si no hay dominio propio, no ha existido conocimiento. Porque Dios dice que nosotros debemos ser mansos, pero astutos. Pero tenemos que ser mansos. Dice, al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. ¿Y qué es el afecto fraternal? La comunión de cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo, como pueblo. Tiene que haber amor para que una iglesia crezca, hermanos. Para que una iglesia se levante, para que una iglesia se mueva a una dimensión diferente. La iglesia necesita tener amor fraternal. No puede haber guerras tribales dentro de la iglesia. ¿Quién es mayor o quién es menor? ¿A quién se le dio y a quién no se le dio? Porque tiene que haber amor fraternal. ¿Y qué más dice la palabra? Dice, a la piedad, amor fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. De todas las cosas que nosotros podemos usar de ingredientes para alimentarnos, para nutrirnos de la palabra, hay una que es indispensable y es la base de todo. Si lo pones al revés, es el principio, es que el amor. Porque dice la palabra, dice, porque si estas cosas están en vosotros, si ya nosotros tenemos nutrido de esta parte y la aplicamos a nuestras vidas, dice la palabra, y abundan, no os dejará estar, ¿qué? Sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el cristiano, hermanos, el hombre o la mujer que ha recibido verdaderamente a Cristo en su corazón, tiene estos ingredientes, automáticamente se pone al servicio del Señor para poder dar frutos. Porque si no nos ponemos al servicio del Señor, ¿cómo vamos a dar frutos? ¿Cómo vamos a mostrarle al Señor que nosotros estamos haciendo su voluntad? Si el Señor nos llamó a todos nosotros aquí a servir en un área diferente que vamos a ir descubriendo. Entonces vamos a definir la palabra nutrir. Yo te aseguro que muchos de los que estamos aquí saben lo que es la palabra nutrir. Pero para los que no lo saben, quiero ser específico y para que puedan entenderla, porque quizás podamos tener un concepto diferente. Dice nutrir. Dice que es proporcionar las sustancias que se necesitan. Quiero decirle que nosotros espiritualmente, el Señor pone un orden en nosotros en el cual nosotros no podemos violentar. La oración es necesaria. El ayuno es necesario para el crecimiento. El estudio de la palabra es necesario para el crecimiento. Pero para todo tiene que haber un orden para poder ser nutrido. Porque si usted se dedica solamente a ayunar, va a llegar un momento que su cuerpo va a desfallecer. Porque hay un proceso donde usted necesita ayunar, pero hay un proceso donde usted necesita nutrir su cuerpo de los alimentos regulares para que esté fuerte, para que pueda dar la palabra. Todo lo que se hace en exceso en el Evangelio no es bueno, porque Dios es un Dios de orden. Debemos venir a la iglesia, pero no debemos estar los 7 días en la iglesia, las mujeres que tienen matrimonio ni los hombres, porque si no el devorador le pasa por el lado y quizás le lleve la mujer o le lleve el hombre. Tienen que haber un orden donde ustedes entiendan cómo debemos de movernos. Y dice, sustancias que se necesitan el organismo de un ser vivo para completar lo que se pierde y para crecer. Dice, establecer o llenar una cosa de lo que se necesita para funcionar. Aumentar o dar fuerzas especialmente de tipo moral a una persona. Entonces, ¿cómo nosotros nos nutrimos el día de hoy? Recibiendo lo que estamos escuchando. Porque si usted escucha hoy esta prédica y gasta aproximadamente 1 hora, o yo en mi persona, porque no hay diferencia entre ustedes y yo. Yo puedo dar la prédica, el Señor usarme, pero yo llevar una vida en desacuerdo a lo que la palabra dice, para que no se sientan mal. Puedo ser yo también. Entonces, ¿qué sucede? Si yo recibo esta palabra que me va a nutrir espiritualmente, y cuando yo salgo de la puerta de la iglesia para afuera, yo desecho el entendimiento que he recibido en mis oídos, automáticamente no he sido nutrido. Y obviamente cuando salga afuera voy a dar un fruto de una planta que no ha recibido la sabiduría del Señor. No voy a dar el fruto que el Señor quiere. Yo voy a dar el fruto que yo quiero.
Amén. Entonces vamos a tomar esos primeros nutrientes. Dice la palabra que tenemos que tener fe, que tenemos que tener virtud, que tenemos que tener conocimiento, que tenemos que tener dominio propio, paciencia y tener piedad. Tenemos que tener amor fraternal y afecto fraternal en amor. Así que si ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos ese nutriente? El Señor lo sabe. No levante su mano. El Señor lo sabe. Pero si le falta alguno, aproveche y tómelo hoy. Aliméntese eso, que el Señor lo va a ayudar a seguir caminando. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de nutrirnos? ¿Qué dice Proverbios 1:7? Muchas personas las conocen. El principio de la sabiduría. ¿Y qué más dice la palabra? ¿Qué dice la palabra, Manicel? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiere decir que el principio para nosotros comenzar a crecer en nuestra vida espiritual es tener, obviamente, temor a Jehová para respetar, para absorber, para tomar todo lo que la palabra nos está enseñando el día de hoy. Si tenemos temor, lo vamos a recibir. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Vamos a ir al libro de Santiago 3 y vamos a leer del 13 al 18. Santiago, libro de Santiago 3. Libro de Santiago 3 y vamos a estar leyendo del 13 al 18. ¿Estamos aquí, hermanos amados? Aleluya. Hoy no he podido detectar ningún dormilón en esta mañana. Hoy todos estamos... aleluya. La palabra. Hoy va a ser un servicio glorioso porque cuando el Espíritu de Dios se derrama, las personas verdaderamente reciben su palabra. Santiago 3, 13 al 18. Vamos a tomar otro alimento espiritual para nutrirnos nosotros de lo que el Señor quiere que nosotros recibamos en esta mañana. ¿Qué dice la palabra, Manicel? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ok, entonces, ¿estamos crecidos espiritualmente? ¿Hemos recibido la palabra del Señor? Dice que tenemos que mostrarle por buena conducta. Hermano, yo me sentí honrado el día de ayer. Me sentí agradecido del Señor. Me sentí que verdaderamente Dios es bueno y está con nosotros. En ese ayuno del día de ayer, hermanos, los que estuvieron aquí, yo descubrí algo y lo comenté con mi esposa. ¿Cuánto está creciendo esta iglesia? Qué lindo los hermanos, cada uno que expuso. Hicimos de esta manera, le dimos 30 minutos a 8 hermanos que trajeran una meditación, que trajesen una oración y que dieran una pequeña meditación. Leyesen la palabra, una meditación y oración. Hermanos, fue poderoso el derramamiento del Espíritu Santo en este lugar. Como hubieron hermanos aquí que sin darse cuenta profetizaron. Como hubieron hermanos aquí que el Señor le habló y tocaron temas que solamente yo como pastor de la iglesia sé que están pasando, como ellos Dios lo usó y le dio una palabra para traernos al grupo que estábamos aquí a reflexión. Eso me dice que ustedes están escuchando la palabra. Eso me dice que ustedes están creciendo. Porque Dios va desarrollando dones y talentos en aquellos que se ponen en servicio, y encontré algo, un denominador común en el grupo que estaba aquí. Diría que la mayoría están bien envueltos en todo lo que es la iglesia. La mayoría diría que todos están bien envueltos dentro del ministerio. Se están discipulando, se están capacitando, vienen a las oraciones, vienen los servicios a los jueves, vienen. Le digo, cuán lindo es el Señor. Y sé que el Señor está levantando muchos más en este lugar. Porque para que una iglesia crezca, tiene que haber hombres y mujeres comprometidos. Y eso lo está haciendo el Señor. Así que yo le doy a ustedes, hermanos, la opción, capacítense. Ahora viene el discipulado nuevo. Hoy es el último día. Al que no tenga el dinero, comprométase con la hermana. Pero capacítense aquellos que quieran en un futuro servir a la iglesia, porque sin capacitación no pueden hablar la palabra. No pueden hablar la palabra, porque de oído lo han oído, pero no la conocen. Entonces la parte que tenemos que usar, el que quiera buscar del Señor verdaderamente tiene que instruirse y capacitarse para ser usado por el Señor. No importa que usted haya un instituto bíblico hace 14 años, eso no importa. Hay personas que se jactan y dicen, no, yo no me capacito porque es que yo tengo un máster en teología. Hasta que el día de Cristo no venga, usted no va a dejar de aprender. Porque yo aprendo de la mínima persona. De la mínima, de un niño aprendo yo, de esas plantas aprendo yo.
Y cada vez que uno viene y se capacita, quizás el testimonio de un hermano que está al lado tuyo te enseña la misericordia de Dios. Amén. Así que tomen esa parte, hermanos. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver que hay un nutriente, pero también hay una consecuencia, hay algo que es visible en aquel que no ha crecido. Amén. ¿Cómo usted detecta dentro de la iglesia como pueblo de Dios quién está creciendo y quién no está creciendo? ¿Quién ha llegado y se ha quedado en un nivel y quiénes han ido ascendiendo? ¿Por qué? Porque dice, pero no tendráis celos amargos y contención en vuestro corazón, porque están contendiendo con lo que la palabra nos enseña y están viviendo vidas que no, ni comportamientos que van acorde a lo que la palabra dice. Entonces podemos definir básicamente el nivel en que están espiritualmente. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿De qué sabiduría está hablando el Señor? De la humana. Su sabiduría humana, su doctorado, el grado que usted tenga, aunque usted sea muy ducho leyendo la Biblia, no quiere decir que tiene la sabiduría del Señor, porque la sabiduría del Señor se manifiesta en esos rasgos que hemos tocado anteriormente, en mansedumbre, ¿ok? En obras sabiamente. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, escuchen esto. Dice donde hay. Y si en este momento en su vida espiritual hay algún tipo de celo ministerial, personal, porque las personas para celar son número uno. Pero cuando digo las personas no estoy hablando en el mundo, estoy hablando de los cristianos dentro de la iglesia. Llega un hermano, se capacita, llega, estudia, es comprometido, se compromete con el pastor, se compromete con la obra. ¿A quién tú vas a usar? A ese. Y está el otro que está sentado ahí como la planta aquella, que llevas años en el mismo chismorreteo, en la misma cosa, en la misma contención. ¿Tú piensas que yo lo voy a poner? No, porque son deshonras al Señor. Porque sé que al final me van a traer tremendo problema a mí. Yo fui a un curso una vez de capacitación ministerial y aprendí algo. Tú no puedes poner un codo donde va un brazo. Pero cuando uno comienza una obra, uno comienza cometiendo errores porque no tiene quien te asesore. Y entonces pones un codo a donde va un brazo y a donde quieras que da, lo que te dan es codazo. Y codazo, y codazo. Y te parten las costillas y tú dices, Señor, ¿pero hasta cuándo? Pero fue un error mío. Entonces tengo que clamar al Señor que me dé sabiduría a ver cómo yo remuevo ese codo para que la iglesia siga fluyendo. Yo aprendí eso. Y es un trabajo duro a nivel pastoral porque entonces las personas mezclan los sentimientos personales de uno con nuestra amistad. Pero yo no hago, hay una cosa que yo quiero que ustedes estén claros en esta congregación, hermanos. Mi amistad con ustedes no define mi condición espiritual con ustedes. Yo los amo a todos y todos podemos comer en mi casa en lo personal. Pero en lo espiritual no piense que lo voy a poner en un lugar donde usted no se lo merezca. Porque yo no trabajo para mí, yo trabajo para el Señor. Entonces no se sienta mal conmigo. Siéntase bien con el Señor, que el Señor todavía no le ha dado oportunidad de que usted lo haga quedar mal. Porque mal es caer en las manos del Señor. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces aquí estamos la iglesia de los sabios. Aquí somos sabios en el Señor. ¿Qué dice la sabiduría? Es primeramente pura. Es pura, hermanos. La pureza es donde no hay ningún tipo de ¿qué? De añadidura. Los que vendían leche en los países de nosotros le echaban agua a la leche. Y sigue siendo leche blanca, pero le perdieron los nutrientes. A una lechera de leche le metían 3/4 de agua. Y la gente se tomaba leche y la hervía y no había problema. Pero el nutriente estaba débil. Por eso los muchachos en Cuba tienen 14 años a veces y están así. Si nos quitaban la leche a los 2 años. Nos lo quitaban. Los que son cubanos sepan aquí que un niño hasta los 2 años creo que le daban leche. Y de ahí había que comprarla en bolsa negra. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el alimento es importante para la vida de nosotros. Amén. Vamos a tomarlo espiritualmente. ¿Qué dice, hermano? Después pacífica. ¿Y después qué tiene que ser? Tiene que ser un cristiano no es contendioso. Esa es la primera revelación de que Cristo no está todavía en esa área. Son número uno formando contienda. Le digo, ese no tiene a Cristo en su corazón. No tiene. Y no me importa lo que me digan. No
tiene a Cristo en su corazón. Porque donde hay contienda, dice la palabra. ¿Qué dice más, hermana? Amable. Amable. ¿Qué es la amabilidad? La amabilidad es la condición de la persona de ser con la otra persona en todo momento de la misma manera, no importando que la persona sea piedra de tropiezo para ti. Esa es amabilidad. Cuando tú llegas a una persona a tu casa, te toca el vecino del frente de tu casa y tú tienes una contienda con el vecino de tu casa, pero lo tuyo espiritual personal, porque dice, este hombre anda con los carros corriendo para arriba y para abajo o tiene la música toda alta, y el hombre ven y te toca la puerta porque te sirve un favor tuyo. Te dice, varón, pase, ¿cómo está? Siéntese. Cábiale un café al hermano ahí. Dale un café. ¿Por qué? Porque a través de tu condición tú le vas a enseñar que tú eres diferente a él y que el amor de Cristo, no importando que él te esté molestando con esa música alta, tú le estás dando entrada en tu casa. Esa es la iglesia. La iglesia está generada en esta área de que no importa la condición de tu hermano, sigue siendo tu cristiano. Sigue siendo cristiano. ¿Qué dice la palabra, hermana? Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Dice que llena de misericordia. ¿Y de qué? Y de buenos frutos. De buenos frutos, porque frutos hay muchos. Cómase un mango fuera de tiempo para que usted vea qué malo es. Que la leche del mango le va a quemar la boca. ¿Han comido algún mango nuevo alguna vez? Es mango, pero tiene que esperar su tiempo en que esa protección que se hace el mango para poder, porque si el mango es dulce desde el principio, los gusanos se lo comen. Él tiene que ser primero ácido. ¿Para qué? Para poder llegar al tiempo de crecimiento, y cuando ya el mango está listo, en 2 días se madura. Porque se está protegiendo de los efectos externos que hay de los animales. Y entonces en lo espiritual tenemos que ser iguales, hermano. ¿Qué dice la palabra? Sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre y sin hipocresía. Y si nosotros definimos la palabra hipocresía, es el comportamiento, digo yo, más visible en el pueblo. Yo no estoy hablando de la gente afuera, porque afuera no lo conocen. En el pueblo de Dios. Ven acá, hermano Eduardo. ¿Cómo está, hermanito Eduardo? Dios lo bendiga. El hermano Eduardo es tremendo varón de Dios. Un hombre esforzado en la iglesia. Siéntese, hermano Eduardo. La hipocresía. Oye, este tipo siempre llega tarde a la iglesia. Irresponsable que es, pero estoy luchando con él así porque a ver si el Señor lo toca. Hipocresía. Dile al hermano Eduardo, tú estás llegando tarde. Eres irresponsable, hermano Eduardo. Porque te voy a ayudar. Porque si te estoy diciendo, hermano Eduardo, que tú eres bueno, estoy reconociendo que tú no tienes errores. Por eso el Señor, cuando nos habla a nosotros, nos habla como es. Dios no tiene paños tibios con nosotros. O estás derecho o eres un pecador. O te salvas o pierdes la vida eterna. No puede estar en un punto medio. Ese es lo que dice el Señor. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? Léame el 18 nuevo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces cada uno siembra lo que tiene en sus manos. Si te dan una semilla de gandules como le trajeron al hermano Rafael, usted no piense que usted va a recoger marañones, usted va a recoger gandules. Usted va a recoger gandules, ¿ok? Porque es lo que el Señor ha puesto en su mano. Es lo que el Señor ha puesto en su mano. Entonces, si usted está en paz, usted va a sembrar paz alrededor de los que están ustedes. Pero si usted está en contienda, usted va a sembrar contienda alrededor de todo el que se le pase por el lado. ¿Por qué? Porque es lo que tiene en sus manos. Vamos a ir, hermanos, al libro de Éxodo 33. Éxodo 33. La iglesia es un liderazgo multiplicado, diría yo. Dentro de la iglesia, todos somos líderes. Todos en la iglesia, todos somos líderes. Porque Dios no hizo diferencia de nosotros, solamente el compromiso de nosotros hacia el Señor es lo que hace que nosotros despuntemos y crezcamos en la voluntad de Él. Entonces vamos a ver qué sucedió con Moisés, Éxodo 33, y vamos a leer del 8 al 23. Moisés resulta ser que en este momento el Señor lo manda a guiar al pueblo y él tiene tremenda contienda con el pueblo, porque el pueblo dice la palabra que eran de dura servicio. Cada vez que vienen momentos duros a mi vida, en mi parte ministerial, yo me acuerdo de Moisés y digo, yo no he pasado nada. Moisés ese es el que me enseña a mí, ¿ok? Que verdaderamente hay que sufrir
por lo que el Señor pone en la mano de uno. No es fácil, pero el Señor te lo pone para que tú eches la batalla. Y miren, entonces, miren lo que sucedía. ¿Qué dice la palabra, hermano? Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Un momento, hermano Isel. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que necesitamos específicamente para nosotros estar nutridos, es sabiduría que tocamos anteriormente. Necesitamos la gracia del Señor para alcanzar la estatura de Cristo. Nosotros queremos llegar a ser a la estatura de Cristo, y para llegar a ser a la estatura de Cristo tenemos que nutrirnos con lo mismo que el Padre lo nutrió a Él, para que Él creciese en todas esas cosas, para que Él permitiese que todo aquel maltrato que vino a su vida nos librara a nosotros de pecado. Miren que tenemos que ser a la altura de Cristo, no a la altura de más nadie, porque ninguno de los hombres que está en la Biblia estuvo a la altura de Cristo. Entonces tenemos que nutrirnos con lo que Él nos dejó a nosotros. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Entonces nos está diciendo la palabra que nosotros tenemos que adorar al Señor. Ya ahora no hace falta un líder que se pare a la puerta del tabernáculo. Ahora tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, ¿ok? Y no tenemos que ya buscarlo, Él está, ¿no es verdad? Y Él, ¿qué hacía Moisés? Él iba a buscar la dirección. Ahora tú tienes la dirección del Espíritu Santo dentro de ti. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Cómo tú puedes hablar con el Señor? Cara a cara. Tú no lo ves, pero por fe nosotros nos movemos. Cuando tú te postras de rodillas y tú clamas al Señor, tú tienes que estar positivo 100%, que ese oído que dice la palabra que está inclinado, escuchando tu petición. Tú no puedes dudar, yo no puedo dudar, de que cada vez que yo clamo al Señor, yo voy a tener una respuesta. Señor no deja ninguna pregunta sin respuesta. Lo que una toma un poquito más de tiempo, otra un poco menos de tiempo, uno la revela de una manera y otra de otra, pero siempre la respuesta de Dios va a estar sobre tu vida. Porque ese es Dios y lo dice su palabra. ¿Qué dice, hermano Isel? Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Descubrieron algo ahí? ¿A quién fue el que cruzó, el que llegó? ¿Sabe? Pero mire, pues es que la Biblia es linda. Dice la palabra, léame esa parte nueva, hermano Isel. Y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El joven Josué nunca se apartaba del tabernáculo, y la unción que tenía Moisés se la derramó sobre él, porque era un hombre fiel. No podía penetrar dentro del tabernáculo, pero estaba a la puerta. Y hoy el Señor te da la opción de estar dentro del tabernáculo, porque nosotros somos el tabernáculo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos da a nosotros? ¿Qué hacemos? Somos súper privilegiados. No ha habido una generación, no ha habido una etapa de la vida del hombre tan bendecida como esta que estamos viviendo el día de hoy. Porque el Señor nos está dando la oportunidad el día de hoy de ser llenos del Espíritu Santo, y nos está mostrando una revelación que ha de venir, y un Cristo que ha de venir, y quizás nosotros podamos vivir ese gran acontecimiento, porque Él dice que Él viene como ladrón en la noche y no sabemos qué es mañana, y todavía el Señor nos da la oportunidad de exhortarnos, de capacitarnos, de arrepentirnos para que podamos llegar a ese gran día. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Entonces, dice que el Señor encontró gracia en los ojos de Moisés. La gracia del Señor está en cada uno de ustedes. No hay diferencia. La gracia del Señor está en cada uno de ustedes. Lo que pasa que no se manifiesta en su plenitud, porque el Señor está esperando que usted limpie su terreno, que lo abone con la palabra de Dios. Y entonces la gracia será manifiesta, porque la presencia y la gloria de Dios se manifestaba en aquel tiempo en los hombres que estaban acorde y vivían acorde a la voluntad de Dios. Y hoy lo está haciendo igualmente. Aquí hay ministros, aquí hay evangelistas, aquí hay profetas, aquí hay Josués, aquí hay mujeres llenas del Espíritu Santo,
Aquí hay Déboras. Pero ¿cómo usted alcanza su meta? Nútrase de la palabra para que usted vea que usted no va a tener que hacer nada. El Señor lo va a llevar porque el Señor dice que las bendiciones corren detrás de ti. Corren detrás de ti. Tú no tienes que buscarlas, corren detrás de ti. Pero si tú no andas en obediencia, las bendiciones, dice la palabra, que se paran. Y entonces tú estás caminando solo o sola. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Ahora pues, si he hallado gracia entre tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira qué diferencia entre nosotros y Moisés. Moisés tenía que requerir la presencia del Señor, y el Señor ahora, la presencia de Dios está sobre nosotros. Entonces, ¿qué dirección tenemos que buscar nosotros? Señor, dirígeme. ¿Cuál dirígeme? Ya tú estás dirigido hace rato. Ya tú estás dirigido hace rato. Tú lo que no has encontrado la voz de Dios, ni has encontrado como Dios habla para que tú endereces tu vida. Pero ya tú estás dirigido, porque si Él dice que el Espíritu Santo está dentro de ti, ya la dirección está ahí. ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo se manifiesta en tu vida? Tienes que descubrirlo. ¿Cómo lo vas a descubrir? A través de la conexión que tú tengas, la comunión que tú tengas con el Señor y su palabra. Es como tú lo vas a descubrir. Viendo la telenovela, tú no lo vas a descubrir. Ni jugando bolos, ni nadando en la playa. Tú tienes que dedicar un tiempo de excelencia a buscar el potencial que Dios tiene dentro de la palabra para ti, por individual. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Quiere decir que el Señor tiene misericordia dentro de un grupo de quien Él quiere tener misericordia. Es igual para nosotros. Él tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia, porque Dios conoce nuestros corazones. ¿Y qué dice la palabra, hermana? Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podré ver mi rostro, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces el Señor es el ayudador de Moisés. Amén. El Señor está ayudando a Moisés, ¿ok? Con su gracia. ¿Cómo nosotros caminamos como iglesia? Que la gracia del Señor esté sobre nosotros. Sobre cada uno de nosotros. Sobre todos nosotros. Porque somos un cuerpo mutilado. Un cuerpo mutilado no es completo. No juega las funciones completas que necesita el cuerpo. Necesitamos tener 2 manos y 2 pies para estar completo. Necesitamos, porque cada mano, cada pie, cada órgano de nuestro cuerpo juega una función. Y nosotros en la iglesia, cada uno tiene que jugar su función. Y yo estoy dándole esta palabra a la iglesia para que la iglesia despierte. Porque vienen tiempos de gloria para este lugar. Y no quiero que ninguno se sienta mal en este lugar después de decir que yo estuve allí y no me tomaron en cuenta. Usted está aquí y el Señor lo toma en cuenta. Pero usted tiene que tomar el paso de fe y caminar en pos de hacer la voluntad de Dios por la razón que usted está en este lugar. ¿Cómo se manifiesta eso? Cada vez que se hace un llamado a algo en la iglesia. Si tú llamas a oración y ayuno, vinimos 12 o 14. ¿Cuántos hay en la congregación? Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué hicieron el día de ayer? Hay algunos que están justificados, pero el resto que hicieron, aparte de dormir y echar una pelea matrimonial e ir a la tienda a gastar un poquito más de lo que tenían que gastar, ¿qué hicieron? Es la pregunta que yo me hago, porque priorizamos, le damos prioridad a las cosas. La mayor prioridad que podemos ver en la palabra dice que Josué estaba al lado del tabernáculo. Y todo el que se envuelve en las cosas de Dios, el Señor se encarga de generar tu tiempo, de organizar tu tiempo para que tú produzcas para el Señor y después el Señor bendecirte en cualquier área de tu vida. Porque el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Si tú haces
un organigrama y tú coges tu tiempo y tú dices, a tal hora voy a hacer esto, a tal hora el Señor me dio una lección el día de ayer. A mí me gusta ser bien estricto en el tiempo que yo dedico o en el tiempo que se me establece para algo, sea quien sea, ¿no es verdad? Y establecimos media hora. Y yo la primera media hora le tocó a mi esposa. Y vino mi esposa y se sobrepasó. Y después vino el hermano Ramiro y se fue por encima también del tiempo. Y yo decía, nos vamos a quedar cortos porque los demás hermanos nos van a exponer. Pero Dios es sabio, entonces el tiempo se fue recortando. Pasó el hermano Oscar y pasó, y cada hermano fue reduciendo a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? A las 12 menos 5 me tocaba cerrar a mí y a las 12 menos 5 yo terminé. Y expuse todo. Porque Dios es un Dios de tiempo. ¿Ve? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ponernos bajo su voluntad, porque si tú tenías planes de hacer algo en la tarde, en el mediodía, y tú priorizas a Dios y tú vienes al ayuno y a la oración, y ya tú tienes tu prioridad, el Señor te da el tiempo de venir aquí y de ir a resolver tus funciones y todavía te va a sobrar tiempo, porque Dios da abundantemente. Y es la parte que el pueblo de Dios no ha entendido, porque muchas veces ponemos primeramente lo que a nosotros nos urge. Vamos a suponer que yo tengo que resolver un problema y el día que ya está premeditado, porque en la iglesia se hace un plan. En la iglesia se hace un plan. Nosotros no decimos el día de mañana va a ser ayuno. No, nosotros programamos con tiempo cada actividad. ¿Para qué? Porque la actividad no es para mí, es para ustedes. Es para ustedes. Y entonces en ese tiempo ustedes tienen que marcar en su tiempo sus prioridades primeramente a Dios y entonces después voy a hacer lo mío. Pero da la coincidencia que el tiempo cuando establecemos algo para el Señor ya se está consumido. Ya ese es el día del apoyo médico y ese es el día que tenemos que resolver todos los problemas. Ese día no puedo. No, si me hubiera dicho mañana, hermano, sí. Si me hubiera dicho mañana, sí. Es igual que el cuento del haitiano, que llegó un hombre bien lleno de hambre y llegó a la punta de la montaña, andaba medio perdido y llegó y se sentó en un bohío de eso y había un haitiano sentado así en un taburete y llega el hombre y dice, ay, haitiano, y el haitiano de que lo ve de lejos que venía por allá le dice, ¿tú estás teniendo hambre? Y dice el hombre, ay, sí, haitiano, yo tengo hambre, tengo como 2 días que no como. ¿Y tú estás teniendo sed? Me dice, sí, yo tengo una sed que me estoy muriendo. Dice el haitiano, si tú estás venido ayer, tú comes toda esa cosa. Hoy es mi medio que no hay nada. ¿No verdad? Y entonces, así mismo somos para el Señor. Si tú me dices ayer, yo lo hago. Pero si me dices mañana, concho, mañana no, porque mañana tengo un compromiso. Y es así. Y el Señor todo lo ve, hermanos. Nosotros no podemos engañar al Señor. Entonces vamos a ir al libro de Efesios. Efesios 4. Del 1 al 16. Y vamos a ver cómo nosotros alcanzamos la estatura de Cristo. No tomen, hermanos amados, nada de lo que yo les predico personal. Esto es para exhortar. Si alguno se pone bravo conmigo, hermano, cuando terminemos el servicio me invita a almorzar y arreglamos esa situación. No se sienta mal por eso. Yo soy bien flexible, hermano. Efesios 4, del 1 al 16. ¿Qué dice la palabra, hermana Irisel? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Él está reafirmando lo que vimos anteriormente. Y después vamos a ver lo que Cristo dice también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para estar a la medida de Cristo, a la estatura de Él, tenemos que andar con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. ¿Qué dice la palabra, hermano? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiere decir que tú no llegaste, a ti el Señor te llamó. Tú no viniste aquí, a ti el Señor te llamó. Y te llamó porque ya había marcado. Hay algo en tu corazón marcado, acuñado con la voluntad de Dios, donde dice que tú vas a hacer. ¿Y qué dice, hermano Isel? Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces cada uno tiene que aceptar lo que Dios te dio. Cada uno tiene que aceptar lo que Dios te dio. ¿Qué Dios te dio a ti? Descúbrelo tú en tu persona. Clama a Dios y el Señor te lo va a decir. Él te va a decir claramente el qué y el por qué de tú estás en la presencia del Señor buscándolo. ¿Qué dice, hermano Isel? Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó. Un momentico, no fue el pastor de la iglesia el que constituyó lo que usted va a hacer. ¿Quién lo constituyó? Dice, él mismo. Dice, ¿quién? El Señor, Cristo. ¿Qué dice? ¿Y qué dice? ¿A uno con qué? Y eso de que también subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántos creen en este lugar, en su interior, que tienen llamado pastoral? Aquí hay muchos que yo sé que tienen llamado pastoral. No levante su mano. Aquí hay muchos que yo sé que tienen ese sentir, que tienen llamado pastoral. Aquí hay muchos que tienen el don de profecía. Aquí están todos los ministerios en esta iglesia. Porque Dios no pone nada incompleto. Dios no pone nada, Dios no conforma una iglesia, como digo yo siempre, una iglesia incapacitada. Dios pone los dones y los talentos en ustedes para que ustedes tomen acción. Ahora, tú quieres ser pastor porque el Señor te lo ha puesto. Toma el paso de fe y camina. Tú tienes el don de profecía. Profetiza. Tú tienes el don de maestro. Sé maestro, no te escondas de los niños por estar sentado aquí en el culto. Aquí hay muchas maestras, pero no quieren dedicar un tiempo de excelencia para esos niños porque ellos creen que nutriéndose de la palabra todo el tiempo van a alcanzar la meta. No, el Señor te está llamando a ti al servicio de ser maestra, porque ahí están tus hijos. Ahí está la próxima generación. Ahí está lo que están esperando que se nutra con la palabra de verdad, para que el día de mañana esos niños no sufran lo que sufrimos nosotros. Son niños privilegiados. Y entonces, ¿de quién van a ser? Los que están ahí se están ganando el galardón. Los que están trabajando con esos niños, esas mujeres son súper bendecidas, súper galardonadas, porque el Señor da abundantemente. Juegue acción. Dice que a otro constituyó, ¿qué? Pastores, maestros, evangelistas. ¿Dónde están los evangelistas de la iglesia que no salen a evangelizar cuando el hermano Rafael dice? Y después tú los escuchas por ahí conversando con otros cristianos. Y son los don nadie, digo yo. Porque cuando no están en la iglesia no van a evangelizar, pero cuando están con un hermano por ahí que no los conoce, no, hermano, a mí el Señor me llamó evangelista. A mí el Señor me llamó eso. No, ese llamado me lo han profetizado 3 o 4 veces. Y digo yo, Satanás es mentirosísimo. Que vas a tener tu don evangelista si no tienes valor de evangelizar cuando vamos a la esquina a evangelizar. Y se lo creen. Se lo creen. Igual que llegan hermanas diciendo, no, a mí el Señor me ha llamado a un ministerio grande. Y le digo, oh sí, muy grande. Le digo, hermana, coja la escoba y límpiese los baños primeramente a ver si usted tiene la humildad de servir al Señor en la área que usted... Y después muéstreme a ver con su sabiduría si verdaderamente sí, porque todo el mundo quiere estar en el púlpito y con las manos, con las uñas arregladas y las pestañas así en derechita y no hay problema y andar impecables y cuidadito con la hermana. Ponte un pantalón de trabajo y ven a trabajar a la iglesia y te voy a enseñar si verdaderamente tú tienes el espíritu de servicio. Porque para tener cualquiera de esos dones hay que servir a Cristo. Por eso el Señor los tomó y cuando estaban todos los discípulos vino y se puso una toalla y hizo así y le lavó los pies. La máxima expresión de servicio el Señor se lo enseñó porque dejó un legado para nosotros. ¿Le lavarías los pies tú a tu hermano en necesidad? Ese es el Evangelio. ¿Y qué dice la palabra, hermana Isel? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos, miren esto, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que llegar todos a la unidad de ¿qué? De la fe. Y todos conocemos la fe. Dice, ¿y el del conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. Y estos ingredientes que le estoy dando en su vida espiritual es para que ustedes tomen el conocimiento. Si lo toman o no lo toman es problema de ustedes, pero yo se lo estoy dando. Yo lo estoy dando y de gratis. No le ha costado porque la salvación es gratis. Amén. Y dice, a un varón, díganlo con valor, perfecto. A un varón perfecto, porque en el Evangelio
no se es medio perfecto. El varón de Dios tiene que ser y la mujer de Dios tienen que ser perfectas. Y dice, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Así quiero ser yo. ¿Cómo Cristo hablaba? Así yo quiero hablar. ¿Cómo Cristo se comportaba? Así me quiero comportar yo. Ese es el Evangelio. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Quiénes son los niños fluctuantes? Los que no están alimentados. Los que no están alimentados, que cualquier insignificancia dentro de la congregación, en esta, en cualquiera que estén por ahí, y si no, pregúntese al pastor Eramil. Para que tiene más conocimiento. Ha fundado varias iglesias. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta que debajo de cualquier piedra sale un alacrán. Sí, porque ese es el Evangelio. Y entonces, ¿nos vamos a frustrar? No, porque tenemos que ser crecidos. Por cualquier insignificancia, la iglesia ya forma ya un revolú, como dicen los boricuas. Un revolú, se forma un problema de una cosa insignificante. Entonces, ¿para qué? ¿Somos crecidos o no somos crecidos? ¿Qué dice la palabra, Manicel? Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. ¿Cómo crecemos? Siguiendo la verdad en el amor, que es Cristo. ¿Qué dice la palabra, Manicel? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, el último, según la actividad propia de cada miembro. Y este es el miembro cada uno de la iglesia. Según la actividad de cada uno, recibe su... ¿De dónde recibe eso? De allá. Pero tú primeramente tienes que ponerte en acción. Dice, recibe su crecimiento. Dios te va a dar el alimento necesario para que tú crezcas en esa área. Si eres evangelista, te va a poner al lado de personas evangelistas para que tú crezcas evangelizando, para que un día tú seas evangelista en las naciones. Si eres pastor, primeramente pastorea tu casa. Después que pastorees tu casa, te van a poder pastorear un grupito. Y cuando tú levantes un liderazgo, porque los pastores no se hacen, los pastores nacen con el llamado. Un pastor no se hace. Tú puedes venir a estudiar para pastor y jamás vas a tener ovejas. Es un llamado de Dios. Porque cualquiera que se prepara en un curso teológico para ser pastor, tiene por necesidad tener el amor de Cristo y el espíritu de servicio, de paciencia, de benignidad, de esperar que las almas cambien acordando el proceso que Dios tiene con ellas, con la palabra. Ese es el pastor. Por eso muchos ministros comienzan con la mejor intención, pero no llegan a la meta porque no están nutridos de ese alimento espiritual que solamente lo ha dado Dios con un propósito, porque dice que a unos constituyó maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, porque Él le da a cada uno, desde antes de ir al vientre de nuestros padres, le da la condición y lo prepara para esa función. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y para terminar, vamos a ir a Lucas 2. Entonces ya vimos esto en los hombres y vamos a verlo ya la mejor explicación la vamos a ver en Cristo personificado. Lucas 2. Sean pacientes, hermanos, que ya estamos terminando. Lucas 2, y vamos a leer del 41 al 52. En este momento Jesús tiene la edad de 12 años. Y aquí hay jóvenes, ¿no es verdad? Tenía 12 años Jesús, que era la época donde se comenzaba los jóvenes a definir el bien y el mal, donde se les preparaba, ¿ve? Donde se bautizaban a partir de los 12 años. ¿Ve? Y entonces, mira qué dice la palabra. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Jesús se quedó en Jerusalén, pero no se quedó en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Jesús se quedó con un propósito, porque estaba marcado hijo de Dios. Tenía un propósito que tenía que cumplir, y desde el comienzo el niño marcado del Señor comienza a aflorar en él el llamado que tiene un niño. Los niños, todos esos que están ahí tienen un llamado.
y ya usted puede ver quiénes son los líderes, quiénes son estos, quiénes son los maestros, uno lo puede ver. ¿Qué dice la palabra, hermana? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús desde chiquito se definió, Jesús estaba en el templo. Entonces, si usted es un niño, como dice la palabra, que dice cuando venimos a Cristo somos niños, ¿dónde tiene que estar usted para recibir la sabiduría? En el templo. Y entre más usted esté en el templo, entre más usted se desarrolle en el templo, más usted va a aprender, porque Jesús a su temprana edad entendió que tenía que estar en el templo, aunque todos los dones estaban sobre él, la sabiduría estaba sobre él, él tenía que seguir un principio que estaba establecido que nos dejaba a nosotros. Hay que estar conectado con el templo, hay que estar conectado con la visión, hay que estar conectado con la palabra, hay que estar conectado con el llamado. Es el llamado de la iglesia grande y poderosa que el Señor quiere levantar. Es así. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo, miren qué respuesta más sabia. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Dónde están tus negocios? ¿Cuáles son tus negocios? De los negocios seculares recibes la remuneración económica, pero de los negocios espirituales recibes la bendición espiritual. Y la bendición espiritual, créame hermano, que aunque estemos pasando por necesidad y hambre, la espiritual da paz. La espiritual da paz. Porque la material da contentamiento propio en lo humano. Estoy bien económicamente, no tengo problemas, mis biles pagos, hasta ahí está bien. Pero cuando entra en lo espiritual, que tienes contienda en el matrimonio, contienda en la familia o contienda en tu trabajo y no estás lleno del nutriente espiritual, entonces te conviertes vulnerable a ser un instrumento que te manejen como quiera de Satanás. Pero cuando estás sedimentado en la palabra, en los negocios de tu padre, para toda pregunta, que venga en contra de la palabra, tú le vas a dar una respuesta sabia. Y para cada ejército que se levante contra ti, sabes que hay millones de ángeles que te están cubriendo. Entonces estamos sedimentados en la palabra. ¿Qué dice Manicel? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. ¿Qué dice Jesús? Jóvenes, Jesús era obediente. Mientras estuvo en su etapa, dice que estaba sujeto a ellos, sabiendo que tenía el conocimiento. Él se sujetó a sus padres hasta el momento que Dios comenzó a usarlo. Hasta el momento que el Señor, porque a veces los jóvenes vienen a la iglesia y vienen forzados. Y se sientan en la iglesia y tú le ves con cara de limón aplastado. Y entonces tú lo ves así y tú dices, bueno, ¿vinieron a la iglesia a gozarse o a qué vinieron a la iglesia? ¿Por qué? Porque tienen rebeldía en sus corazones. Pero tienen que venir con el Padre obligadamente. Cuando ya ustedes despunten y estén grandes, ustedes vayan a donde ustedes quieran ir. Pero van a entender en este proceso que cuando ustedes caminen en lugares oscuros, se van a dar cuenta que la luz está en Cristo Jesús. Y ya los padres salvaron su parte. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿En qué crecía Jesús? Dios dice que crecía primeramente en sabiduría. Y en la estatura. Él dice la palabra en la estatura, y quizás usted diga en la estatura de cuerpo, pero yo voy a tomarlo en lo espiritual, en la estatura de conocimiento, porque dice que cuando él predicaba, cuando él hablaba con aquellos, se sorprendían de su sabiduría. Quiere decir que no es la estatura, como me dijo mi hermano que llegué hoy aquí, me dice mi hermano, pastor, me voy a tener que subir ahí para saludarlo. Le digo, no hermano, es que el hombre no es grande por el tamaño, el hombre es grande cuando está de rodillas. Entre más de rodillas tú estás, más alto eres, porque es la conexión tuya y del Señor. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios. Si Jesús necesitó la gracia de Dios para llevar su ministerio, ¿qué nosotros no vamos a necesitar para que el ministerio se fragüe? Necesitamos la gracia de Dios. ¿Y cómo nosotros alcanzamos la gracia de Dios, amados hermanos? A través de la obediencia en Cristo Jesús. Así que yo los invito, hermanos, en esta mañana, si alguno de ustedes
Si alguno de ustedes que está en este lugar, y les voy a pedir que inclinen sus rostros, si alguno de ustedes que está en este lugar todavía no ha conocido, no ha recibido, ha escuchado la palabra hoy, y esa palabra lo ha hecho reflexionar, y esa palabra te ha hecho pensar seriamente que hay algo que debes arreglar en tu vida, yo te voy a decir en esta mañana que el Señor te da una oportunidad. No sé si hay alguien en este lugar que ha recibido esta palabra. Si tú has recibido esta palabra, hoy el Señor te da la oportunidad de que tú te conviertas en su hijo, de que tú le entregues tu vida, para que tú puedas crecer en sabiduría, en estatura, para que tú puedas ser un instrumento en la vida del Señor. Si tú esta mañana has decidido en tu corazón ahí con tu rostro inclinado en hacer una confesión de fe que te ha de salvar y que te ha de dar las fuerzas para seguir adelante, ahí donde tú estás, yo quiero que tú repitas junto conmigo, a voz audible: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú crees, que tú quieres que yo sea. Si tú ahí donde tú estás, tú has hecho esa confesión de fe, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano. Yo quiero orar por ti.